Relatividad general, resumen, clase 6. Entonces tenemos las coordenadas antiguas y las coordenadas nuevas. La base antigua, la base nueva. En el resumen de la clase anterior habíamos colocado aquí y que va a FG con esas bases. ¿Ya? Ahora vamos a usar la notación que usan en relatividad general. Encontramos estas dos matrices, que está con color lila y rojo. Esta se consigue tomando la primera coordenada y derivándola por las coordenadas antiguas, parcialmente x1 y x2, la primera fila. Después se toma la segunda coordenada y se deriva con la x1 y x2, las componentes antiguas, derivadas parciales. Después la con rojo al revés. Se toma esta de acá y se deriva por esas dos para conseguir la fila. Y después se toma la segunda coordenada antigua y se deriva respecto a una y la segunda para obtener la segunda fila. ¿Ya? Esto lo hizo la clase anterior, resumen de la clase anterior. Y da que yo puedo encontrar, estas son justamente escribí arriba, son las componentes en la base contraria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el teorema acá es, para encontrar este vector de la base nueva, yo ocupo estos componentes, ¿ya?, en la base antigua. Y E2', la columna, me da las componentes, ¿ya? Me da las componentes para, usando la base antigua, ocupando esta componente, obtengo el segundo vector de la base nueva. ¿Ya? Y al revés, si yo tengo las bases nuevas, las coordenadas nuevas, la base coordenada nueva, yo puedo recuperar E1 y E2, ¿ya? Ocupando en este caso la matriz lila, ¿ya? Porque esas son las componentes de E1 en la base nueva. Y esta columna son las componentes de E2, del vector E2 de la base antigua, en combinación lineal con la base nueva. Ejemplo. Acá tenemos que x1', o sea, una coordenada nueva, se va a hacer la suma de las coordenadas antiguas. Y la segunda coordenada nueva va a ser 4 veces la coordenada antigua más una vez la coordenada antigua segunda. ¿Ya? Ya, entonces derivo en respecto a x1, 1, 1. Derivo en respecto a x2, segunda fila. Derivo respecto a x, a x1 y después x2. Entonces esto me da la primera fila, segunda fila. ¿Ya? Ya, entonces como esto está igual a 1, ya lo he visto en la clase pasada, este de acá, para encontrar eso, tenemos que buscar la función inversa, para encontrar los valores de eso. Entonces la función inversa tiene que ver con el determinante, ya 1 por 1, 1, menos 4 por 1 sería menos 3, ya esto, la diagonal principal se cambia de lugar, o sea, no pasa nada, porque eran 1, y estos dos cambian de signo, ¿ya? Y aquí multiplicando el menos un tercio por cada componente de la matriz, quedan esos valores. Ya, entonces ahora tomamos un vector cualquiera A en la base antigua y le coloco este 2 y este 1, ya están ahí colocados para que no sea tan difícil los cálculos. E1 y E2 lo reemplazamos, ¿ya? E1 y E2 lo reemplazamos por esto de acá. Recuerden que esos dos son, las componentes son esas de allá, ¿sí? Porque está en E1 y esta de acá está en las componentes nuevas y las componentes están allá de E1 en la base nueva. Entonces reemplazo eso ahí, o sea, esos dos, colocando los valores del ejemplo. Y me da que los componentes en la base nueva son 3 y 9. O sea, en este ejercicio, las componentes en la base antigua son 2 y 1,
y ahora si la veo en la base coordenada, la base nueva, son 3 y 9, ¿ya? Si se acuerdan de la notación, nosotros colocamos que las coordenadas se anotaban A super 1, A super 2 y de la base nueva A super 1', A 2 super 2', ¿ya? Y ahora nos preguntamos lo siguiente, ¿ya? Recuerden el nombre de esos números se llama contravariante, ¿se acuerdan? Contravariante, cuando era la base original. O con el cambio base aquí, ¿ya? Después, nos preguntamos si, dadas las componentes de este vector 2, 1, ¿ya? ¿Podemos obtener las componentes en la otra base, la base nueva? Bueno, si colocamos aquí 1', aquí dividimos 1', y acá derivamos por la primera coordenada. Mantenemos la coordenada nueva, la primera coordenada nueva, y derivamos por la segunda coordenada antigua. Y hacemos el cálculo, o lo vemos por ahí, y nos da que es 3, que coincide justamente con eso de ahí. Después tomamos la segunda coordenada, tomamos la componente A sub 2', esa es la que queremos encontrar, A sub 2', la segunda coordenada de este vector, ¿ya? O sea, queremos encontrar S9, ¿cierto? Ya, entonces hacemos este mismo truco, colocamos x2', que es el índice superior que está acá, y abajo vamos cambiando por las coordenadas de la base antigua, ¿ya? Bueno, vemos cuáles son esos valores, 4 y 1, A1 y A2 es 2 y 1, se multiplican y nos da 9, que justamente era lo que teníamos que llegar, ¿ya? Entonces, en general, saliendo del ejemplo, en general, si tenemos un vector escrito en la base antigua, ahí están las componentes, y tenemos este mismo vector, este vector A, en la base nueva, con sus correspondientes componentes, y cumple lo siguiente, ¿ya? Cumple esto que acabamos de hacer acá, ¿ya? Entonces, teniendo las componentes antiguas, puedo encontrar las componentes nuevas, así como lo hice acá, ¿ya? Ya, y ahora por el criterio de Einstein tenemos que si se repiten y, ya yo puedo hacer desaparecer esto, que es invisible, ya para no escribirlo, y me queda así. Si pasa eso, si pasa esto, ya, o todo lo que hemos hecho, los cambios base, y obtener las bases a través, obtener la base coordenada a través de la base antigua, ya, con estas funciones suaves, ya, y logramos a partir de las componentes de cualquier vector antigua encontrar las componentes nuevas, ¿ya? Vamos a decir que si eso sucede, si imponemos eso, vamos a tener que A, esto de acá, va a ser invariante, es decir, tiene que ver con las simetrías, ya va a ser invariante por las simetrías, es invariante, y a esto le llamaremos tensor, 1, 0, ¿ya? Aquí vemos que esto es para cuando bajamos los índices, ya estamos hablando de la base dual, ¿sí? Esa es la clase no sé cuánto. ¿Ya? Entonces esta componente, este superíndice baja, este baja y acá se invierte. ¿Ya? Esto no está demostrado, ya tiene notación de Einstein, es decir, que aquí hay una sumatoria, ¿ok? Y además que son varias sumatorias. Y cuando estemos en la base dual, le llamaremos tensores tipo 0, 1. ¿Ya? Aquí un ejemplo de lo que estaría pasando. Dijimos que el vector A era 2 veces E1 más E2, ¿ok? Es decir, 2 veces E1 para el logramo sería que S más S es justamente A. Y además tenemos que en la base coordenada, o sea, la base nueva, este elemento que era E2, E sub 2' se repite 9 veces y acá se repite 3 veces, por lo tanto S más S es igual al A'. O sea, es el mismo vector escrito en dos bases distintas, es decir, que es invariante, no ha cambiado. Ya eso creo que más adelante va a ser que las bases son los distintos observadores que van a ir a unas velocidades constantes, pero el objeto a estudiar no va a variar.